serie Xiaomi 17. Presenta CNN Chile Tech. Como cada viernes está con nosotros aquí en el estudio para nuestro bloque de tecnología el periodista Alejandro Alalov. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy bien, Seba, ¿y tú? Bienvenido. Muchas gracias, sí, la verdad es que esta semana ha sido muy interesante respecto a lo que ha pasado respecto a la industria tecnológica, particularmente con la gira que cerraría este día, en el día de hoy, a China, que está realizando Estados Unidos, de la mano, por supuesto, de su presidente Donald Trump. Claro. Pero el gran detalle que ha llamado mucho la atención es quién lo ha acompañado, más allá de su comitiva oficial, ¿no es cierto?, distintos secretarios de Estado, ministros, qué sé yo, gente de su gobierno. Lo que se ha visto es que detrásito de eso hay una segunda línea en donde ya dejó de haber diplomáticos, gente de carrera, ¿no es cierto? Las comitivas que usualmente acompañan a los presidentes, sobre todo en cumbres tan sensibles como, en este caso, Estados Unidos con China. Ajá. En vez, lo que hemos visto es que está los principales cabezas de las compañías de tecnología norteamericanas acompañando a Donald Trump en su gira a China. Súper llamativo. Súper llamativo. Vimos a Jensen Huang, vimos a Tim Cook, vimos a Elon Musk, por supuesto que en donde, ojo, todos ellos tienen un nivel de participación muy importante respecto a hacer negocios con China. Recordemos que el 2018, Donald Trump, el mismísimo Donald Trump en su primer gobierno, realizó un baneo a distintas compañías chinas, principalmente Huawei y otras tantas más, no solamente con el hecho de hacer negocios en Estados Unidos. Recordemos que Huawei fue la primera y hasta ahora única compañía china que ha logrado, digamos, saltar la valla comercial de Occidente y de Estados Unidos en particular. Ajá. Después de eso, Donald Trump bloqueó a Huawei y a otras compañías y también le impidió a compañías norteamericanas de hacer negocios con compañías chinas. Exacto. Por ejemplo, Qualcomm, por ejemplo, Intel, por ejemplo, Nvidia, etc. Entonces, el hecho que estén los CEOs de estas compañías presentes en China dice mucho. Sí. Porque básicamente esta cumbre, si bien por supuesto tiene un carácter político, también tiene un carácter de negociación comercial. Muy fuerte, claro. Porque al final del día, Seba, yo te diría que el hecho de que esté Silicon Valley y Wall Street presente en la comitiva de Donald Trump tiene que ver con el hecho de renegociar y restablecer canales comerciales que son sumamente importantes para Estados Unidos y para China. Ahora, Alejandro, ¿tú crees que están alineados los intereses de cada parte entre el gobierno y los empresarios tecnológicos? Te lo pregunto porque Donald Trump, ¿qué es lo que busca con toda esta política comercial? Fortalecer la industria local, ¿cierto? Correcto. Y que las cosas que se fabrican en Asia y en otras partes se fabriquen en Estados Unidos. Correcto. Pero para las tecnológicas, ¿es ese su objetivo también? Porque ellos dependen mucho de las fábricas chinas. Exactamente. Es que tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho que se genere una vía bilateral, ¿no es cierto?, de negociaciones de todo orden de cosas, no solamente de ventas, sino que también de cadenas de suministro y de proveedores, que China en ese sentido es sumamente importante. Tim Cook, particularmente el CEO, el que va a ser próximamente, va a dejar de ser CEO de Apple, está en China justamente porque quiere dejar de depender tanto de China. Él ha movido su negocio a otros países del sudeste asiático como Vietnam, por ejemplo, Tailandia, porque quiere dejar de depender tanto de China, pero le ha costado mucho, porque tanto China como otros países de la región son sumamente importantes para el ecosistema de ventas que tiene Apple, pero también Nvidia, también SpaceX y otras compañías de Elon Musk, etc. De hecho, un detalle que fue muy vistoso tiene que ver con la recepción que se hizo a continuación, ¿no es cierto?, que hizo el presidente Pin, ¿no es cierto?, Xi Jinping a Donald Trump y a su comitiva. Y un momento muy, muy interesante que tiene que ver con una selfie que el CEO de Xiaomi, que me lo has dicho el programa, ¿no es cierto?, hoy por hoy es una de las compañías de tecnología más grandes e importantes del mundo. Sí. Y él, como si fuese un fan, se sacó una especie de selfie con Elon Musk, que no escondió su desagrado. Fue muy vistoso también. ¿Ah, sí? Absolutamente. Y fue muy, digamos, decidor también respecto a cómo se maneja el balance de poder y comercial entre empresas de tecnología norteamericanas y empresas de tecnología China. Qué interesante lo que pueda salir de acá. Muy, muy interesante. Porque creo que todavía no sabemos mucho en verdad de lo que salió. Probablemente no, obviamente todo esto son conversaciones a puertas cerradas, digamos, y lo que salga de ahí se va a ver más allá, digamos, en los próximos meses. Porque, en definitiva, lo que se estableció en esta cumbre es que la inteligencia artificial como concepto es el nuevo petróleo. Sí, claro que sí. Definitivamente. Y hablando de eso, inteligencia artificial y de Elon Musk, otra noticia que también dio harto que hablar durante esta semana. Comentamos la semana anterior, ¿no es cierto?, que Anthropic, uno de los grandes actores de lo que es
la nueva ola de inteligencia artificial en el mundo, se asoció con SpaceX y con Elon Musk para acceder a Colossus, ¿no es cierto?, su centro de desarrollo computacional que está en Tennessee, el más grande e importante del mundo. Y ahora Google también entró en negociaciones con Elon Musk y con SpaceX, con la idea, Seba, a partir de todo lo que hemos conversado, de que la inteligencia artificial y los nuevos data centers que alimenten las distintas plataformas de inteligencia artificial se desarrollen ya no en la Tierra, fuera de ella, en el espacio, en órbita. Yo leí esto y no lo podía creer. Así es, porque, a ver, no es algo nuevo. Elon Musk hace mucho tiempo que ha dicho que el futuro de la inteligencia artificial y del mundo de la tecnología se encuentra fuera de nuestro planeta. Sí. La cantidad de distintos factores que obedecen a que la construcción de grandes espacios tecnológicos como un centro de datos, ¿no es cierto?, involucra que el impacto, que la huella ambiental es sumamente alta. Entonces, lógicamente que ya la Tierra como que le quedó chica para los futuros proyectos de data center y de inteligencia artificial, así que justamente se busca que en el espacio, en un lugar donde no se puede contaminar tanto, digamos, los nuevos centros de inteligencia artificial se desarrollen allá. Oye, ¿y esa tecnología está como probada o es una cuestión que está en pañales? Todavía está en pañales, todavía falta mucho para que eso ocurra. Pero mira, ya SpaceX, que no es gratuito que esté en esta ecuación, ha desarrollado, digamos, todo el concepto de Starlink a partir de distintas nubes de pequeños satélites que orbitan la Tierra. La idea es que la dinámica de estos nuevos data centers sea la misma, pero con satélites que sean un poquito más grandes y que también funcionen en órbita. Está por, obviamente, ver si efectivamente puede ser una real alternativa el generar data centers en el espacio, pero claramente es algo que está en movimiento. Algo que se está realizando y que Google efectivamente está negociando con Elon Musk para ver si efectivamente el espacio es la siguiente frontera de la inteligencia artificial. Así pareciera. Claro que sí. ¿Con qué seguimos, Ale? Vamos a cambiar de tema porque vamos a pasar ya al mundo de los dispositivos móviles. Hemos comentado acá en el programa, ¿no es cierto?, que básicamente el mundo se divide en términos de dispositivos móviles en dos grandes grupos, ¿no es cierto?, los que ocupamos iOS o dispositivos de Apple, ¿no es cierto?, el iPhone, y el resto del mundo, ¿no es cierto?, que ocupa Android. En el mundo, la división de ambos grupos es más o menos de un 67 versus un 32%. El 67%, por supuesto, es Android, el sistema operativo más usado en el mundo, incluido Chile, y el 32% restante es iOS o dispositivos de Apple. Sin embargo, Seba, en Estados Unidos es totalmente al revés. Android es el sistema operativo minoritario, claro, exactamente, y es iOS el que mayoritariamente está presente en los bolsillos de los ciudadanos norteamericanos. Tiene sentido por el peso que tiene Apple allá, ¿no? Absolutamente, sigue siendo, lo hemos dicho, la única compañía norteamericana que todavía sigue produciendo tecnología de consumo. Lo interesante, Seba, es que este gap en Estados Unidos aumentó. A un reciente estudio que se hizo respecto al uso de Android versus iOS en Estados Unidos, hubo una baja este último trimestre de un 14%, que no es menor. Digamos, en términos generales la cosa se mantiene, pero el gap se agranda. Se agranda, claro. Todo esto cuando Google, ¿no es cierto?, que es la compañía que desarrolla Android, acaba de anunciar en The Android Show, una especie como show tecnológico, las nuevas innovaciones que va a traer la nueva generación de Android, ya la 17. ¡Wow! 17 ya. ¿Te acuerdas cuando antes Android ponían nombres como de dulce a su sistema operativo? Bueno, ahora ya es solamente un número. Y las grandes novedades que se anunciaron al respecto tienen que ver con montones de mejoras que van desde la experiencia de uso, de cómo Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, va a ser el cerebro de este sistema operativo, donde ya no va a estar dando vueltas alrededor del teléfono, sino que alrededor de la inteligencia artificial. Perfecto. La idea es que la inteligencia artificial se transforme en una especie de asistente real de tus necesidades como usuario, que se anticipe a tus necesidades. No solamente que te ayude vía ChatGPT o a Gemini o a Copilot o a Claude a saber alguna duda respecto a algún tema, sino que se anticipe a tus necesidades. Que te vaya recordando reuniones, por ejemplo, trayectos para llegar a ellas. Es viernes de la noche, ustedes generalmente piden algún delivery, ¿no es cierto? Les gustaría que vean ese tipo de cosas. Perfecto. Lo otro interesante a partir de las novedades que se presentaron tiene que ver con que Gemini y Android estén presentes de manera no disruptiva en smartphones, en relojes, pero también en autos. De hecho, se anunció la renovación de Android Auto después de 10 años sin tener grandes cambios.
Básicamente, mapas 3D mucho más intuitivos. Y principalmente también, digamos, que YouTube por fin va a estar integrado. Tú sabes que YouTube nunca estuvo integrado dentro de Android Auto. ¿En serio? Por un tema de seguridad principalmente, y hoy finalmente YouTube sí va a estar integrado, pero con tu automóvil detenido. Okay. Solamente vas a poder escuchar el audio si es que el auto va en movimiento. Que tiene todo el sentido del mundo porque no sé si será una muy buena idea que YouTube funcione, digamos, mientras el auto esté en conducción. La distracción es evidente, ¿no? Exactamente. La Pero tentación de mirar sí, para el lado. finalmente YouTube, que era lo que más se pedía de Android Auto, va a estar finalmente disponible. También van a haber nuevos widgets generados por inteligencia artificial, emojis 3D para quienes gustan la nueva generación, etcétera, etcétera. En grandes novedades que se van a ver a partir del segundo semestre. El rollout va a ser por distintos países, distintas regiones y distintas marcas, distintos fabricantes, hasta que finalmente de aquí a fin de año ya todo el mundo tenga Android 17 en sus dispositivos. Va a ser una interesante novedad ver cómo Gemini se reintegra, digamos, a través de distintos dispositivos como eje central de lo que es Android. La omnipresencia de la inteligencia artificial. Así es. Luego, Seba, finalmente un par de noticias muy rápidas. Sony cumplió hace algunos días 80 años. La compañía que históricamente entre los 70, los 80, los 90 y hasta el cambio de siglo era básicamente, ¿no es cierto?, la cima de la innovación tecnológica de consumo. Sin duda. Sony, para mi gusto, sigue siendo la empresa de tecnología quizás más importante de la historia. ¿En serio? En mi opinión. Wow. En mi opinión. Va a una larga discusión, diría yo. Exacto. Sí, no, obviamente. Porque lógicamente no lo es. Pero uno que se crió, digamos, con Sony siendo como el referente de audio, de televisión, de gadgets, de toda la tecnología de consumo. Para nuestra generación, claro. Absolutamente. Tiene un peso muy fuerte. Lo interesante fue que en 1946, en mayo, un 7 de mayo de 1946, en Tokio, nació una pequeña empresa de arreglo de dispositivos electrónicos que se llamó Tokyo Tsushin Kogyo. ¿Ya? Ahí Akio Morita y Masaru Ibuka fueron los creadores de Sony hasta que la marca, digamos, se hizo como tal en 1958. La primera radio transistores, el Walkman en los 80, el Laserdisc, entre otras innovaciones, y por supuesto PlayStation y las divisiones de audio, de música y de cine, son parte del ADN de una de las compañías, creo yo, que más ha tenido que decir en lo que es la tecnología y el entretenimiento en los últimos 50 años. Así que feliz cumpleaños a Sony. Está muy bien. Alejandro Laluf y el bloque de tecnología de cada viernes. Gracias, Ale. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao. Serie Xiaomi 17. Presenta CNN Chile Tech.